Hoy vamos a hablar de Edgar F. Cook. ¿Quién fue Edgar y por qué es tan influyente en el mundo actual, al menos en lo que vendría a ser base de datos modelo relacional? El primero, el nombre mismo lo dice, modelo relacional. F. Cook o Cook fue aquella persona que diseñó ese modelo. Trabajando en IBM aproximadamente en los años 1980, se encargó de diseñar ese modelo de base de datos. Aprovechando que estaba trabajando en IBM, lo implantó. ¿Para qué? Para que IBM pueda dar ese conocimiento o repartir ese modelo a sus principales clientes potenciales. Ahora, si bien recordemos, o bien sabemos, Edgar nació en Inglaterra. Después de asistir en su escuela natal, estudió matemática y química en la Universidad de Oxford. Después de eso, fue piloto sirviendo a su patria en la Segunda Guerra Mundial. Luego de eso, después de esa guerra mundial, desconcertado por toda la drama que estaba desarrollándose en su país, se muda para Estados Unidos, trabajando como programador matemático dentro de IBM. Esta vendría a ser la primera experiencia que tiene Cook dentro de una empresa, dentro de la gigante empresa que hoy conocemos como IBM. Luego de estar trabajando en IBM un cierto tiempo, tiene problemas con el senador de esa época. Debido a ese problema que surge entre el senador y Cook, este opta por mudarse a Canadá. Se mantiene en Canadá un tiempo y luego nuevamente retorna a Estados Unidos para trabajar en IBM. En 1957, Cook viaja de Canadá a Estados Unidos, ya que con el problema del senador que aún estaba pendiente, pero ya no era senador. Por ende, vuelve a trabajar en IBM y en 1961 hasta 1965 se encarga de realizar su doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Michigan. En 1967, este personaje se muda a San Antonio para trabajar dentro de las instalaciones de IBM San Antonio. Hasta ahora podemos ver que nuestro padre de la informática, Cook, ha decidido trabajar en IBM toda su vida. Y esto no va a parar aquí, esto va a continuar porque futuros años, en las décadas de los 1980, que fue donde nace su modelo relacional, ya que en esa época aún no tenían ese modelo, en 1980 nace ese modelo relacional, IBM se niega a aceptar el modelo que había propuesto Cook, ya que era un riesgo a tomar y eso pudo haber costado pérdidas financieras dentro de la empresa. Pero al ser tan insistente Cook y al poder encontrarse con sus principales clientes potenciales de IBM, IBM se encarga o opta o se anima a invertir por el modelo relacional. Para esos años, la competencia empieza a crecer. Se han dado cuenta que el modelo relacional es un modelo totalmente nuevo y algo que realmente va a dar frutos. La competencia empieza a crear sus tablas. No un modelo relacional, sino tablas. Por ende, Cook, para enfrentar este tipo de amenaza, ya que no era una competitiva sana, sino era una competitividad mala, lo que hace Cook es crea las 12 reglas de Cook, que próximamente se las voy a explicar. Regla 0. Regla de la fundación. Esta regla consiste en que una base de datos relacional se debe definir enteramente en las relaciones que conllevan en esta misma. Regla número 1. Toda la información en la base de datos se representa por valores dentro de columnas y filas. Todos los valores tienen que ir dentro de una tabla. En otras palabras, toda la información que vamos a estar recopilando de la base de datos o de los antecedentes que hemos logrado observar, los vamos a almacenar dentro de una tabla que obviamente tiene columnas y tiene filas. Regla número 3. Tienes derecho a una vida secreta. La base de datos debe manejar la lectura de datos nulos o en blanco para lograr la representación de datos faltantes o inexistentes. El null y el not null, que podemos observar en cualquier lenguaje de programación actualmente. Regla número 4. Tener un catálogo en la base de datos y el acceso a ella. Los usuarios autorizados deben poder ingresar al catálogo en línea, es decir, a la estructura. Regla número 5. Sublenguaje de datos completos. Se debe soportar al menos un lenguaje relacional. En otras palabras, este debería de llevar una sintaxis lineal
acceso de forma interactiva y o desde aplicaciones, operaciones de definiciones, manipulación, seguridad y restricción de datos, y administrar transacciones. Obviamente va a tener más funciones dentro de lo que vendría a ser un lenguaje relacional. Regla número 6. Actualización. El sistema se debe de actualizar automáticamente sin la necesidad de hacerlo manualmente. Dentro de esto vamos a tener lo que vendría a ser las vistas. Las vistas se deberían de actualizar automáticamente sin la necesidad de que un programador o una persona que conozca el tema esté actualizando continuamente. Regla número 7. Alto nivel de inserción, actualización y borrado. En otras palabras, la base de datos tiene que tener la capacidad de borrar, copiar, mover, actualizar, entre otras actividades, pero a grandes escalas, en otras palabras, en grandes cantidades. Regla número 8. Independencia física de los datos. El sistema de gestión de base de datos debe tener la capacidad de compartir los datos en varios discos duros, ocupando RAID. Y vamos a recordar que RAID es un sistema de almacenamiento que utiliza uno o más discos duros. Regla número 9. Independencia lógica. Los datos, las SGBD, aplicaciones y actividades de un computador, permanece inalterado a nivel lógico cualquiera sean los cambios que se realicen en las tablas que almacenan información. Regla número 10. Independencia de integridad. Esta regla se encarga de decirnos que una base de datos tiene que tener restricciones de integridad específicas que sean almacenadas en el catálogo y no en programas de aplicación. Estas restricciones deben poder ser modificadas sin alterar o afectar las aplicaciones. Regla número 11. Independencia de distribución. Las porciones de la base de datos, cuando se debe repartir en varias localizaciones, esta debe de ser invisible para los usuarios y la base de datos debe seguir funcionando sin ningún problema, en el caso de actualizar el DBMS. Regla número 12. La regla de la no subversión. Si el sistema está hecha en una interfaz de bajo nivel de registro, esta interfaz no se puede utilizar para subvertir. En otras palabras, no se puede utilizar para cambiar o transformar el sistema.